Grabación sincrónica para las actividades de aprendizaje de la semana 3. En este caso pues se les recuerda que ya está habilitado el componente formativo de la semana 3, el cual lo encuentran en la plataforma por contenido del curso, en la carpeta material de formación, y van a encontrar el enlace, o van a ir hasta el enlace donde dice el componente formativo en lenguaje SQL. Dando un clic aquí en ese, pues podemos acceder al recurso educativo, y en este curso pues ya revisaríamos las correspondientes temáticas. Prácticamente pues los temas a tratar para esta actividad de aprendizaje son prácticamente pues que es el lenguaje SQL, las conexiones de bases de datos, las sentencias de los comandos DDL, las sentencias de los comandos DDML y las sentencias de los comandos DCL, que prácticamente pues son los el tema principal para esta actividad de aprendizaje. Para poder dar inicio a cada uno, siempre ingresamos a cada uno de los temas que se abordarán para este material de formación. Ahí recuerden revisar los diferentes, tanto la parte del contenido como los enlaces a los videos o los videos que están incrustados en el mismo material, para que complemente obviamente pues con la temática para esta semana. Entre lo que encontramos como contenido pues la definición del lenguaje de consultas estructuradas SQL. También encuentran un enlace para el video. En ese video pueden consultar acerca de lo que en realidad vienen siendo las estructuras DDL, DML y DCL, ya que prácticamente se caracterizan por un conjunto de órdenes dentro de las diferentes consultas que nosotros podemos realizar con SQL. Esa sería pues la invitación a revisar este material de formación. Dentro de eso también se les invita o se les explica cómo realizar la conexión a la base de datos. En este pues nos explica que hay dos formas de cómo hacer ese proceso de conectarse con la base de datos. En este caso pues nos empiezan a explicar desde la línea de comandos de Workspace, desde MySQL, y también lo podemos hacer por algo que se llama CMD, o el símbolo de sistemas, que es uno de los aplicaciones que vienen en Windows por defecto. En las aplicaciones, para poder ingresar pues simplemente a través de la consola o el símbolo de sistemas, simplemente después dar clic inicio, darle CMD o símbolo de sistemas, ejecutar la aplicación. Cuando ustedes ejecutan la aplicación hay que dar una serie de comandos. En este caso pues lo primero que se va a solicitar es la ruta donde se instaló el MySQL, que por defecto pues es la que observamos en este, que viene siendo C, archivos de programa y una carpeta de MySQL Server. ¿Listo? Y entre esa carpeta pues ubicaríamos la carpeta bin, y esa sería la carpeta destino para poder ingresar o hacer la conexión con la base de datos. Dentro de la estructura para conectarse con la base de datos, pues siempre se van a, una vez ya ustedes han ingresado a la ruta de instalación, que fue la que les expliqué anteriormente, pues damos esta opción MySQL -H, nombre del servidor, -U y un nombre de usuario. En este caso pues hay un ejemplo, el que sigue en la parte más abajo. En el caso que estemos conectados o nos deseamos conectar al servidor local y el usuario que suelen venir por defecto, que es el root. En ese caso pues las opciones que se dan es el comando MySQL -H, el nombre del servidor que viene siendo localhost, -U y el del usuario vendría siendo root. Una vez pues demos este comando, les va a solicitar la contraseña. Obviamente pues es la misma que digitan a la hora de conectarse, y pues ya cuando nos va a permitir una conexión establecida con el servidor de la base de datos. Este procedimiento, esos pasos son los que se realizan desde la línea de comando.
Ya dentro de la consola de MySQL, pues simplemente ingresamos los comandos más relevantes, como el use, nombre de la base de datos para ingresar a una base de datos, o utilizar una base, show, que son otros conjuntos de bases de datos, y los que se recalcan prácticamente pues en este componente formativo. Dentro de esas pues hay unas diferentes sentencias que están clasificados como 3 grupos, dependiendo el objetivo, el fin de cada uno de esos. Pues aquí tenemos unos comandos o unos denominados pues prácticamente de acuerdo a sus siglas, nos ayudan a colocarnos en un grupo específico. En este caso pues el comando DDL incluyen las como create, draw, alter y truncate, que son como los principales comandos que se encuentran dentro de estas sentencias y comandos DDL. Aquí tenemos pues una descripción de cada uno de estos comandos. Pues el create sirve o se utiliza para crear nuevas tablas o campos e índices. El draw es empleado para eliminar tablas. El after es utilizado para modificar las tablas, y aquí tenemos los otros. Continuando pues con esta tenemos los DML, que son los select, insert, undo, delay y merge. Cada uno los encontramos pues con unas explicaciones detalladas en la plataforma, con ejemplos y todo eso. Aquí simplemente lo estamos recalcando en los videos que yo les he ido compartiendo desde la otra semana. También ustedes pueden observar que se están haciendo el uso de estos comandos, ¿no? Entonces aquí la invitación es que para poder contextualizarnos con el tema, hay que revisar también el material de formación. Eso es lo que tenemos. Es un ejemplo, pues aquí tenemos el select, ¿sí, no? Que nos sirve pues como para hacer una selección. Es una instrucción de select, sirve para extraer información de una o más tablas de una base de datos. La sintaxis la tenemos en este orden. Primero pues la opción select, después colocamos from, tablas de datos, el where, y si deseamos pues ordenarlos con el order by, y si queremos que haya un límite de registros que nos visualicen, pues colocamos el límite. El ejemplo acá pues tenemos un select ID, nombre, teléfono, from personas, o sea que eso nos permiten seleccionar, ¿cierto?, los campos ID, nombre y teléfono desde la tabla personas. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo, ya con una condición: cuando el ID sean mayores a 0, ¿no? Seleccionar, cuando se coloca el asterisco, pues estamos indicándole que son todos los campos, en este caso pues desde la tabla de personas, cuando el identificador de esa tabla pues sea mayor a 0, y colocan un order by para ordenarlos, y que el límite sea máximo de 10 registros. Entonces esas es como las sintaxis principales de los comandos. Igual lo he hecho en la plataforma, encontramos en el componente formativo tal cual como está ahí, los estamos compartiendo para que ustedes hagan esa revisión. Entonces no se olviden de revisar el material de formación. Dentro del material de formación pues también van a encontrar que pueden utilizar diferentes operadores. En este caso pues encontramos como el igual, menor que, mayor que, diferente, menor que, mayor que, el distinto, que es diferente, o las dos versiones o las dos opciones como podemos hacer. También encontramos unos operadores lógicos que son el AND, OR y el NOT, que representan una I, O y un NOT. Pues el I es que para que una tabla o para que se cumplan las dos condiciones deben de ser verdaderas. El OR, que es es verdadera cuando una de las dos es verdadera. Entonces aquí se hace el uso de las diferentes operadores, donde pues dice select asterisco from, o seleccionar todos los campos desde las tablas personas cuando el ID sea mayor que 0 y que sea menor que 30, o sea prácticamente que el ID de persona pues estén entre 0 y 30, y los debe ordenar de acuerdo al nombre y mostrar un límite de 10 registros. Entonces eso sería como las diferentes. Y las otras sentencias pues son las DCL, y prácticamente pues en el curso se abarcan las dos primeras, que son
la DSDL y la DML, que son las que estamos visualizando, pero pues las otras quedan ahí como, pues son como las principales que se retoman. Con respecto a las actividades para esta semana, se tiene digamos en el cronograma una sola evidencia. En este caso pues es un informe técnico en el cual pues deben hacer el diseño de un documento de texto tipo informe, en el cual pues se recalquen el conjunto de acciones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL. Para esta actividad vamos a revisar lo que está planteado en la guía de aprendizaje. Bueno, ahorita lo revisamos. De todas maneras, se deben de basar ustedes a la base de datos que realizaron en la actividad 2, la importés. En esa base de datos pues utilicen todos los comandos que ustedes puedan hacer las diferentes consultas. En ese informe traten, no solamente es como recalcar los diferentes comandos, porque sí, obviamente el informe debe contener esa parte, sino que también colocar ejemplos de diferentes consultas, de que se ordenen, de que aplicar todos los diferentes comandos que nos están explicando, que acabamos de observar. Dentro de lo que tenemos ya en la guía de aprendizaje, pues dice que es un informe, ¿cierto?, el que se debe desarrollar. Ese informe, pues antes de eso, primero que todo deben de haberse documentado con el material que están en la plataforma, en este caso pues con el componente formativo de la semana 3. Y para ese informe pues simplemente que hagan uso de los diferentes comandos, obviamente donde expliquen qué es el lenguaje de consultas estructurados, cada uno de los diferentes subgrupos como los observamos, y hacer los ejemplos de todos los comandos que ustedes más puedan, de todas las consultas, consultarlo por artículos, por productos, por clientes, por factura, todas las más posibles consultas que ustedes puedan realizar, la pueden colocar en el informe. Listo, pues se debe entrar un documento en formato PDF. Como una estructura, para los que pronto no tengan claro qué debe tener un informe, pues prácticamente un informe debe contener inicialmente pues una portada, ¿cierto?, el título en este caso, un índice donde aparece la lista, una tabla de contenido, una introducción, el cuerpo del desarrollo, es donde van a encontrar pues prácticamente la parte como teórica, lo que es el lenguaje de consulta, los subgrupos, las diferentes comandos y los ejemplos que están desarrollando. También hacer unas conclusiones, las bibliografías, si se basaron de alguna otra fuente bibliográfica para hacer consultas, y los anexos. Eso sería prácticamente lo que debe contener un informe, porque muchas veces simplemente entregan un documento con una hoja y ya. Entonces no quiero que se llegue a esa parte, sino que pues cumplan o por lo menos se pueda visualizar esa parte de las diferentes partes del informe. Para la entrega de la evidencia, muy similar como la que se ha venido desarrollando, en la carpeta evidencias van a encontrar pues el correspondiente enlace, en este caso pues evidencia, y el de la actividad 3, que vendría siendo que es un informe técnico. Le damos un clic aquí, la fecha de finalización pues está el 5 de septiembre. Una vez ustedes le den clic acá, pues les va a direccionar a la correspondiente enlace. También lo pueden hacer por contenido del curso. En contenido del curso, pues cuando estén en contenido del curso van hasta la carpeta que dice evidencias, y en esa carpeta buscan el enlace que dice actividad aprendizaje 3. Cuando esté en actividad aprendizaje 3, pues en el panel derecho buscar la opción que dice ver evidencia, y ahí siguen todos los pasos para cargar el correspondiente documento de su evidencia. Y eso sería pues prácticamente la temática para la actividad de aprendizaje 3, lo que concierne a ese informe técnico que ustedes deben de desarrollar.